Buenas tardes, alumnos de séptimo básico. En la clase de formación ciudadana de hoy veremos el tema de gobiernos de unos pocos. Anteriormente habíamos revisado las formas de gobiernos más comunes que se dan dentro de la historia de la humanidad. Habíamos visto eh, la aristocracia, la monarquía y la democracia, el despotismo, la oligarquía, la demagogia y el famoso dilema de Aristóteles, cuál es la forma mejor de gobernar. Hoy nos toca revisar algunas formas de gobierno donde, si bien el poder está localizado en un grupo de personas, esas personas son una minoría que controla los países. El primer ejemplo que vamos a ver hoy día es el gobierno de un único partido. En este caso no hay que confundir los tipos de gobiernos donde existe solamente un partido político, como en el caso de los países que se adhirieron al comunismo durante el siglo XX. En este caso, el partido único funciona dentro de una aparente democracia. Eso sí, hay un partido que es mayoritario y ejerce un poder hegemónico sobre los demás, pero sí, y ahí está la diferencia sutil, pero diferencia al fin y al cabo, es que sí permite la existencia de otros partidos, la existencia de otros partidos, y esos otros partidos compiten en un sistema electivo de sufragio universal. ¿Ya? El mejor ejemplo de ello es México, que desde 1929 al año 2000 tuvieron el gobierno de un solo partido, que fue el PRI. Eh, Son menos rígidos, obviamente, que las democracias, perdón, son menos rígidos que los totalitarismos de izquierda y de derechas, pero no son absolutamente democráticas porque es un tema que vamos a ver más adelante. La democracia es un concepto bastante más amplio que el sufragio universal. Sí, es un sistema que eh, raya la cancha para el partido mayoritario, el partido único, y en general pone bastantes resistencias, tanto legales como constitucionales, para que otros partidos entren dentro del juego democrático. ¿Qué hace este partido único? Controla el gobierno y utiliza los mismos recursos del Estado para garantizar la obediencia mediante la fuerza, pero también la propaganda. Y ofrece beneficios a través de redes patrón cliente. ¿Qué quiere decir eso? El partido único tiende a la corrupción del dinero del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado vive de los impuestos, el impuesto que paga la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, con ese dinero que se recauda para la mayoría de los ciudadanos, asegura su obediencia permanente porque controla la política, controla la propaganda, hace un permanente, eh, una permanente alabanza al tipo de gobierno que se da en el país. Y además a los amigos del partido les asegura un puesto de trabajo permanente en la política. Son antidemocráticos, pero pueden ser duraderos. Ya vimos el ejemplo de México de 1929 al 2000. Tienen una amplia estructura burocrática. ¿Qué quiere decir eso? Significa que tiene una enorme cantidad de funcionarios públicos que trabajan para el Estado. Por eso, cuando vemos eso, ¿no es cierto? Cuando vemos que tiene una estructura burocrática amplia, tiene directamente relación con esto, con la relación patrón-cliente. Hay puestos de trabajo para los obedientes al partido. ¿Ya? Y por eso funciona esta estructura burocrática como mediadora entre los gobernantes del partido y los gobernados. Ejemplos de esto vamos a encontrar algunas dictaduras comunistas,
como en el caso de la Unión Soviética y Cuba, donde hay un partido único, ¿cierto? Que es el Partido Comunista, y el partido actúa como mediador entre las demandas de los gobernantes y los gobernados. Hay una caricatura del PRI como un tiranosaurio Rex, ¿no es cierto?, que se devora a México. Eso pequeñito que está aquí es México, y este dinosaurio enorme que es el partido político se lo está devorando. Otra caricatura, la policía totalmente en manos del partido. ¿No te da gusto que ya hemos vuelto al poder? Es decir, eh, nosotros controlamos también la fuerza pública. Y lo que yo les decía, que lo más grave de estos partidos únicos es el tema de la corrupción política que ellos traen. Eh, Oye, ¿no crees que la estamos cagando al avalar el IVA? Recuerden, el IVA es el impuesto al valor agregado de los productos en alimentos y medicinas antes de las elecciones. Y tranquilo, Mejo, ya estamos preparados. Y ahí pueden que um, le están poniendo impuestos extra a los porotos, a las aspirinas, a las tortas, que son, ¿no es cierto?, una comida típica de ellos, y a las frutas. Aquí tenemos otro partido único, ZANU, el presidente de Zimbabue, que era un pastor metodista y en la lucha anticolonial contra Inglaterra, porque Zimbabue era parte del Imperio Británico en la independencia. ZANU, el partido político que lidera este señor, se hizo con el poder. Ahí está. Todavía es el partido único en Zimbabue. Hay un afiche propagandístico. Y bueno, ejemplos ya más tradicionales. Ahí tenemos el Partido Soviético, el Partido Comunista de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y el ejemplo acá más cercano de Fidel Castro en Cuba. Ese señor que está aquí es Fidel Castro, tal vez una de las figuras políticas más importantes del siglo XX para América Latina. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a ver un gobierno de partido único, uno muy conocido, el fascismo. El fascismo, que lo primero que vamos a decir que el fascismo es italiano y solamente italiano. Recurrentemente se usa la palabra fascista para nombrar a otras personas con ideas políticas más bien de derecha, pero vamos a hacer la clarificación de que el fascismo es exclusivamente italiano y exclusivamente eh, se usa para mencionar lo que ocurrió de la década del 30 hasta la Segunda Guerra Mundial en Italia. Eso no quita que algunas otras agrupaciones políticas tengan actitudes fascistas, que no es lo mismo. ¿Ya? En el fascismo el Estado es todo y el individuo no es nada. Esto es importante porque en el caso de Italia, Italia se unificó recién en 1860 y se unificó como voluntad del Estado y no como la nación. Dejen eso muy importante lo que les digo, porque cuando lo comparemos con el nazismo veremos que es todo lo contrario. Vuelvo a repetir, el Estado es todo y el individuo no es nada. Carece de una sólida base teórica y filosófica. Mussolini era un periodista que pertenecía al Partido Socialista, luego él renuncia a esas ideas políticas y funda un partido nacionalista que mezcla ideas ancestrales, como la idea de volver a glorificar a Italia como la heredera legítima del Imperio Romano, con ideas de carácter nacionalista y socialista. Tras la derrota que sufre en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo se hace inviable, por lo menos en su forma tradicional.
Y hoy en día, como les contaba yo, se usa como insulto político o como advertencia. Generalmente en los grupos de izquierda, a la gente de derechas les dice fascista. Es una filosofía de gobierno radical, totalitaria y nacionalista italiana. Es antiliberal porque es nacionalista, ¿ya? Y los ciudadanos deben funcionar al unísono, es decir, al mismo tiempo, como corporación para gloria del Estado italiano. El fascismo se define por lo que niega, es decir, si queremos entender el nazismo, tenemos que entender contra qué está el nazismo. Es antimoderno, recuerden que quiere glorificar a Italia como la legítima heredera del Imperio Romano, es decir, busca la gloria en el pasado. Es antirracional, es decir, niega la posibilidad de comprender o de llegar a acuerdos de forma racional, inteligente. Es antidemocrático, por cuanto el individuo no es nada, y es vehementemente anticomunista. O sea, hay que entenderlo desde la lógica de los años 30 en Italia y de movimientos que se oponían al comunismo que estaba tomando mucha fuerza en la península itálica. Es militarista, ya lo veremos, usaban uniformes y propugnaba una política exterior imperialista y expansionista. Los italianos, como se unificaron recién en 1860, eh, no lograron conquistar territorios extracontinentales como sí lo habían hecho Inglaterra y Francia principalmente. Entonces quedaban menos territorios vacantes, tanto en Europa como en África, y bueno, eso fue parte de lo que los fascistas italianos trataban de conquistar, principalmente en África, la zona de Libia y de la actual Somalia. Usaban símbolos militares para subrayar el poder del Estado, y el nombre fascismo viene de un símbolo romano que portaban los faces que desfilaban por las calles de Roma, eh, y que era un grupo de varas amarradas con una hacha, y era el símbolo del Senado romano, ¿ya? Fase. Y por eso a los grupos que desfilaban y eran fascistas le decían facho di combattimento, porque portaban las fases. Ahí está Benito Mussolini, el dictador italiano, arengando a las multitudes. Ahí está en Roma en un discurso masivo. Fíjense en la cantidad de personas que iba a escuchar los discursos del Duce. La parola d'ordine è una sola, categorica e imperativa per tutti. Y venceremo. Ahí está el facho di combattimento, el facho, el símbolo que usaban los fascistas y que es un símbolo romano. Algunos símbolos, el águila imperial, ¿cierto? Y ahí están los fachos de combatimiento, los famosos camisas negras que causaban el terror en Italia golpeando principalmente a anarquistas, socialistas y comunistas. Benito Mussolini en elegante uniforme, sonriendo junto con sus líderes políticos, todos fascistas. Ahí otro ejemplo de la militarización de Italia, todos haciendo el saludo romano, incluso los niños vistiendo uniformes y una especie de rifles de juguetes. Y lo que les contaba, la idea de que Etiopía, Somalia eran italianas y eran el territorio natural donde los italianos debían conquistar. Y bueno, es una escena muy cándida. Parecen ser unos tiernos niños, cuando eran en realidad todo lo contrario. Mira, y ahí llegaban a liberar a los etíopes y somalíes. Qué buenos eran estos fascistas. A esos son los territorios que pretendía la Italia fascista. Y bueno, no me queda más tiempo. Ya tendremos una segunda parte para seguir conversando. Recuerden,
gobierno de unos pocos.